¿Me escuchan? Sí. Pues Dios les bendiga, jóvenes. Hoy, pues como bien dijo Juliana, me toca traerles más bien una pequeña reflexión. Y quisiera hablarles la historia de cuando Jesús visitó a Marta. Pero antes quisiera pues orar y entregarle este tiempo al Señor en sus manos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por un día más, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste, Señor Jesús, abrir nuestros ojos y poder hoy estar aquí para escuchar esta palabra, Señor Jesús. Señor, te pido que seas tú a través de, ¿verdad?, de esta palabra y que llegues a las vidas, Señor, que la necesitan, que yo solamente sea un instrumento en tus manos y que sea de bendición, Señor Jesús, esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que voy a comenzar a leerles la historia que se encuentra en Lucas 10, del 38 al 42. Voy a comenzar a leerles y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, se preocupaba por muchos quehaceres y dijo: Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido hacer la buena parte, la cual no le será quitada. Así que yo voy a comenzar. Yo creo que esta historia muchos de nosotros ya la hemos escuchado. Si no, pues les voy a explicar quién es Marta y quién es María. Marta y María, como bien escuchamos en la historia, son hermanas, eran hermanas de Lázaro y juntos eran discípulos del Señor y vivían en Betania. Era un pueblito a las afueras de Jerusalén. ¿Okay? Ahora, yo quiero comenzar haciendo una pregunta y esta pregunta yo quiero que ustedes se las contesten ahí donde usted está. ¿Ok? Y la pregunta es la siguiente: ¿debemos ser como Marta o como María? ¿Ok? Y algo que yo me percato cuando leo la historia es que Marta y María, en el momento en que Jesús entra por la puerta de su casa, decidieron hacer cosas muy distintas. Marta, se quedó afanada, o sea, se quedó enfocada en lo que estaba haciendo, mientras María iba a los pies de Jesús y aprendía de su palabra. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Porque yo les traigo esto, y es que muchas veces a nosotros se nos hace más fácil enfocarnos en aquellas necesidades o aquellas preocupaciones, aquellas cosas que ¿verdad?, lo que queremos lograr, lo que queremos resolver. Y perdemos de vista lo que realmente es importante en nuestra vida, lo que realmente tiene un valor importante en nuestra vida. ¿Ok? Voy a leerles un versículo que se encuentra en Mateo 13:22. Y dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda plasmado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Ahora, cuando yo leo esto, lo primero que me viene a la mente es que no es posible nosotros darle ese primer lugar o darle más prioridad a aquellas cosas que nos preocupan en la vida. O sea, darle ese primer lugar a algo que en realidad no se merece ese primer lugar, porque si algo tenemos que tener claro es que quien único se merece ese primer lugar, quien único es digno de tener ese primer lugar en la vida de cada uno de nosotros es Jesús. ¿Ok? Ahora,
¿cuál debe ser mi mayor prioridad en la vida? Por eso le puse por tema mi prioridad. ¿Y cuál debe ser mi prioridad? Mi prioridad debe ser el escoger hacer la buena parte, ¿ok? Que en este caso fue lo que María hizo, que fue ir a los pies de Jesús y ir y aprender de su palabra, escuchar y aprender de la palabra de Jesús, ¿ok? ¿Y por qué ella hizo esto? Porque ella entendió que era lo correcto, el ir y sentarse y simplemente ser llena de la palabra de Dios, ¿ok? Y aprender de lo que el Señor tenía en este momento, la palabra de Dios. Ahora, algo que me llama la atención de esto es que dice que María escogió. No dice que la obligaron, no dice que se lo pidieron, dice que ella escogió hacer la buena parte. Ahora, cuando uno elige hacer la buena parte es porque sale de uno, es una decisión que cada uno en individual tomamos. Ahora, al ella escoger hacer la buena parte, ella estaba dispuesta el ir y aprender de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando yo escojo hacer la buena parte? ¿Qué pasa cuando yo elijo darle ese primer lugar a Dios y decido que el Señor guíe mi vida? Y es que me permito aprender de Él y me permito actuar como Él desea que yo actúe. ¿Ok? Me permito actuar de acuerdo a la palabra que he recibido. ¿Ok? Ahora, dentro de esa prioridad de la que yo te estoy hablando, debemos de buscar dos cosas que para mí son bien importantes y cuando yo tengo ese tiempo con Dios, cuando yo estoy ahí a solas con Dios, son dos cosas que yo le pido a Él, siempre, siempre, eso es siempre. Y es sabiduría y entendimiento. Entonces, cuando yo busco la definición de lo que es sabiduría y entendimiento, sabiduría me dice que es actuar con sensatez y prudencia. Y entendimiento me dice que nos permite aprender y entender. Ahora, ¿por qué yo te digo que son dos cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento? Entendimiento para yo poder entender el mensaje que el Señor me tiene, para yo poder entender aquella palabra que el Señor tiene en mi vida, para mí, y sabiduría para yo poder actuar de acuerdo a esa palabra. ¿Ok? Y poder ser discípulos junto con Él. ¿Ok? Poder caminar de la mano de Él y que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Cuando nosotros nos permitimos dar ese paso de fe y dar ese paso de valentía y darle prioridad a lo que realmente merece prioridad en mi vida. Y cuando hablo de prioridad, debo aclarar eso, cuando hablo de prioridad, y busqué la definición de prioridad y dice que se considera, que es cuando nosotros consideramos que algo es más importante que otra cosa. Ahora, cuando yo hablo de darle prioridad a las cosas del Señor y permitir que el Señor tome ese primer lugar en mi vida, estoy diciéndole que Él es más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Así que Él merece tener ese primer lugar. De esta manera yo puedo ser bendecido, yo puedo permitir que el Señor me bendiga y puedo bendecir a otros. ¿Por qué? Porque el Señor aprendo de su palabra y actúo de acuerdo a lo que he aprendido, a esa palabra que ha entrado a mi corazón y he permitido que el Señor trabaje en mí. Y ya nosotros comenzamos a ser impulsados por el Espíritu y no por nosotros mismos. Me explico. No es, una vez yo permita que el Señor tome ese primer lugar en mi vida y empiece a trabajar conmigo, empiece a enseñarme de su palabra, no es lo que yo quiera, no es lo que yo creo que está correcto en mi vida, no es lo que yo creo que me conviene, sino lo que el Señor quiere hacer en mi vida y el plan que Él tiene para mí. Así que somos guiados y impulsados por el Espíritu.
quiero compartirles un versículo que se encuentra en Juan 10:27 y dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen a mí. Ahora, para yo conocer la voz de Dios, para yo conocer la voz de papá, es necesario yo ir a los pies de Él y tener ese tiempo a solas con Él. Empezar a crear una relación con el Señor. ¿Ok? Eso es bien importante. Para yo poder seguir al Señor y ser discípulo de Él, para yo poder bendecir a otras personas, para yo poder escuchar la voz, para yo saber cuando el Señor me está guiando por ese camino que Él tiene para mí, es importante yo tener ese tiempo a solas con Él. ¿Ok? Al poner lo que realmente es importante en mi vida como primer lugar, cuando yo decido poner a Dios por encima de todo, por encima de mis preocupaciones, por encima de aquello que me preocupa, que me pone triste, por encima de todo lo que me rodea, yo pongo a Dios en primer lugar, empezamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando yo decido actuar como Marta actuó? Y es que cuando yo leo la historia, dice, y el mismo Señor se lo dijo, le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y estás afanada con muchas cosas. Cuando nosotros permitimos darle el primer lugar a esas cosas que no merecen el primer lugar, cuando nosotros comenzamos a darle prioridad a esas cosas, comenzamos comenzamos a permitir que se abran puertas que nos distraen y nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Ok? Y no nos permiten hacer la buena parte, que es ir a los pies de Él, aprender de Él y poder caminar de acuerdo a lo que Él desea, como nosotros actuemos, caminemos, que es de acuerdo a su palabra. Ahora, una vez nosotros vivimos y con nuestra mirada puesta en Jesús, puesta frente a su rostro, buscando de Él todo el tiempo, el Señor, cuando no nos permitimos buscar ese tiempo con Dios, no le estamos, abrimos puertas a cosas que no son necesarias en nuestra vida. Ahora, si vivimos ante el rostro del Señor, no tenemos necesidad de nada más que vivir de acuerdo a su voluntad, de vivir en obediencia al Espíritu. ¿Ok? Algo que nosotros tenemos que tener bien presente y es que tenemos que aprender a poner por encima de todo al Señor y ponerlo por encima de nuestro interés terrenal. Ahora, cuando hablo de nuestro interés terrenal, hablo de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo creo que es importante y que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Y buscar aquello que realmente es importante y tiene un valor eterno en mi vida. ¿Ok? Ahora, para yo aprender del maestro y permitir que él obre en mi vida y permitir que su plan se cumpla en mí, es necesario que yo lea su palabra, que yo ore, o sea, que yo busque ese tiempo de intimidad con él y de esa manera nosotros podemos conocer la voz del Señor y que su plan se cumpla en nosotros. Así que nuestra prioridad en la vida debe ser darle ese lugar a él. Ese primer lugar debe ser de Dios, porque quien único es digno, quien único se lo merece es Él. Así que es imposible nosotros darle ese primer lugar a otras cosas que en realidad no son necesarias que estén ahí. Así que si queremos ser guiados y queremos que el Señor nos dé lo que realmente es necesario y que su plan y ver que esa semilla que ya ha sembrado en nuestra vida se cumpla, y ese plan empieza a tomar fruto, empieza a dar frutos, es necesario nosotros ponerlo en primer lugar y abrirle esa puerta al Señor y decirle, Señor,
El primer lugar es para ti y te lo mereces tú. O sea, debemos de actuar como María actuó, y es ir a los pies del Señor. ¿Ok? Y de esta manera el Señor nos dará lo que realmente es necesario y lo que realmente nosotros nos merecemos en la vida. Así que yo espero que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Es la primera vez que hago esto y estoy un poquito nerviosa, pero así mismo como fue de bendición a mi vida y el Señor me hablaba a través de esta historia, espero que haya sido de bendición a la suya. Amén, amén, Chari, te felicitamos por esa primera reflexión. Ya tenemos predicadora y sabes que, Chari, me encanta que tú hayas hablado de ese tema porque es tan pertinente con lo que estamos viviendo ahora mismo. Es tan fácil uno perder de perspectiva las prioridades, pues porque a veces el trabajo es importante, es nuestro sustento, o los estudios, la universidad, la escuela es importante porque tenemos que sacar buenas notas para echar para adelante. Y eso a veces se convierte en el enfoque de nuestra atención y nos esmeramos en eso y es bueno que hagamos las cosas bien, porque la palabra nos lo exige. Pero entonces perdemos de perspectiva que la prioridad, la fuente, aquello que miramos como norte todo el tiempo tiene que ser primeramente el Señor y que luego debajo del Señor van las demás cosas. Así que me encanta que tú hayas traído esa palabra, de verdad que es súper pertinente para nosotros y más en esta cuarentena que nos cambiamos la rutina de cómo nosotros estamos viviendo, es un buen momento para reflexionar sobre lo que tú estás diciendo y decir, espera acá, ¿dónde está mi mente puesta? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Cómo este tiempo de cuarentena me ayuda a reenfocarme en lo realmente importante en mi vida? Así que de verdad que me encanta que hayas traído ese tema. Te felicito y de verdad que somos bendecidos por esa palabra. Así que, chicos, les dejamos en esta noche. Qué bueno que muchos de ustedes se han conectado. Tenemos muchísimos participantes esta noche. Nos extrañamos mucho. De verdad que sí, nos hacen mucha falta. Y aunque sabemos que pueden pasar varias semanas en lo que nos volvemos a ver, pues las cosas tal vez no sea igual porque no nos podemos abrazar, tal vez no nos podemos besar como antes. Pero estamos 6 pies más cerca. Exactamente. Y de verdad que anhelamos ya estar con ustedes, aunque sea en el mismo lugar, en las mismas 4 paredes y verles las caritas, porque de verdad que nos hacen mucha falta. Así que nada, esta noche los dejamos ya por esta noche. Gracias por todos por conectarse. Qué bueno, van a ver este video posteado en Facebook e Instagram para que entonces más adelante puedan compartirlo con sus amigos. Compartan la página de Instagram de Panorama. Tenemos, sí, página nueva, se estrenó esta semana y gracias al Señor ha sido una bendición. Así que denle like a los posts, escriban sus comentarios, cualquier comentario, inquietud, cualquier cosa que quieran aportar, nos los dejan saber. Darnos cariñito en Facebook y en Instagram para que podamos seguir creciendo como ministerio, ¿ok? Así es, así. Y compartan las páginas para que lleguen muchos jóvenes a nuestra iglesia. Y sea bendición a otras personas, claro que sí. Exactamente. Así que nada, los dejamos por esta noche, los amamos mucho. Muchos besos virtuales y cibernéticos y que Dios los bendiga. Amén. Les amamos. Bye.